Buenas noches para todos. De verdad me alegro mucho estar acá. Vamos a tener un rato bastante agradable de la evolución de los términos de comercio internacional Incoterms 2020. Como tú lo decías, Luz Dari, yo soy trainer en Incoterms 2020 por la Cámara de Comercio Internacional y la International Chamber of Commerce de sede en Bogotá. Entonces, pues nada, un saludo para todos. Y bueno, vamos a arrancar este tema. Pues mi nombre, Alba Janet Giabato Pérez, para todos. ¿Cuál es el objetivo general de nuestra charla del día de hoy? Nuestro objetivo general es conocer de manera detallada los principales cambios de los Incoterms 2020 y vamos a mirar un poco cómo es ese tema y cómo es la evolución que tenemos con estos Incoterms 2020 y el trabajo tan interesante y tan importante de lo que nos soporta a nosotros como usuarios de comercio internacional, el poder hacer un buen empleo de los Incoterms. Luz Dari, sé que pues hay personas que de pronto puedan estar teniendo alguna pregunta o alguna inquietud durante el transcurso de mi charla, no tengo ningún inconveniente. Si quieres tú les das la palabra, me interrumpes, yo no tengo ningún inconveniente para que me interrumpan y poder resolver la inquietud en la medida en que vayamos evolucionando. ¿Listo? Perfecto, doctora Albayanet. Cualquier persona que tenga una inquietud, entonces puede levantar la mano, le activamos el micrófono o nos escriben sus preguntas a través del chat y yo las estaré compartiendo durante el evento. Dari, gracias. Nuestros objetivos específicos son 4 fundamentalmente. El primero es conocer la introducción a los Incoterms. El segundo son unos cambios formales en la estructura de los Incoterms 2020, el uso de los mismos en los medios de transporte y un análisis detallado en cada uno de los Incoterms haciendo un recorrido desde S-Word hasta DDP. Bueno, vamos a hablar un poco de esa introducción y entonces ahí empezamos a hablar que los términos de comercio internacional, Incoterms, es el instrumento de negocios más usado por los comerciantes en el mundo. Y aquí quiero hacer una aclaración importante porque hay bastantes personas que cuando hablamos de los Incoterms como términos de comercio internacional, me hablan, bueno, Janet, entonces también podemos utilizar estos Incoterms cuando yo hago una venta de servicios y quiero hacer una aclaración. Los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional a los cuales vamos a hacer referencia en esta charla solamente están ligados a el tema de bienes, no al tema de servicios, ¿ok? En el tema de servicios se utilizan otros tipos de clasificación como modo 1, 2, 3 y 4, pero no es los Incoterms como tal, ¿listo? Allí ya pues les conté que estos Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, por la International Chamber of Commerce, y vamos a ver cómo ha sido esta evolución que tiene esta ICC en este proceso de los Incoterms. Interesante el tema es que el uso de estos Incoterms es aceptado en cualquier contrato de compraventa en el mundo. Importante también mirar sobre el tema de contratos de compraventa, no voy a ahondar un poco en el tema de los contratos de compraventa acá, pero hay que mirar también esa legislación y cómo está avalado los contratos de compraventa en el mundo, pero en términos generales uno podría decir que estos Incoterms son aceptados por cualquier contrato de compraventa. Sin embargo, la interpretación errónea y frecuentemente lo que sucede con la interpretación de estas reglas puede generar conflictos o litigios o pérdidas económicas que se pueden dar o entre compradores o entre vendedores. Entonces es importante conocer lo que nos dicen estos Incoterms precisamente por eso, porque una mala interpretación hace que se traduzca en un mal contrato de compraventa y por ende puede generar pérdidas económicas en ese alcance de interpretación, ya sea para el vendedor o para el comprador. La vigencia, la publicación ICC número 723 fue la que nos dio la publicación de las reglas Incoterms 2020 y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Su publicación a nivel mundial se inició el 10 de septiembre del 2019 y acá en Colombia particularmente el lanzamiento oficial se hizo el 4 de octubre de ese mismo año. Temas interesantes para que ustedes tengan en cuenta esta última vigencia de los Incoterms 2020. La Cámara de Comercio Internacional fue muy juiciosa en sacar las reglas con bastante anticipación para una buena interpretación y para que fuéramos varios los trainers que pudiéramos hablar de este tema de Incoterms a nivel Colombia.
¿Cuál fue el origen de las reglas? Entonces, vamos a mirar, la primera vez que la ICC publicó las reglas fue en el año 1936, después de empezar a hacer una serie de análisis e investigación de estudios, cuyo objetivo principal era tener una interpretación de términos de negocio internacional utilizados en el tema de comercio exterior. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros sí podemos ver dentro de la regla 5 terms es cómo se refleja y se adapta los cambios en las tendencias del comercio exterior durante su evolución. Entonces vemos acá como, por ejemplo, arranca en el año 1936, pero luego viene su posterior actualización en el año 1953 y vemos cómo desde el año 1980 a la fecha, estas reglas Incoterm se actualizan cada 10 años. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es que cada país y cada cámara de comercio con la sede que tenga la International Chamber of Commerce en cada uno de los países, escucha a esos comerciantes, compradores, vendedores internacionales, cómo le están dando el uso y qué beneficios y si realmente los Incoterms reflejan los cambios y las tendencias en el comercio internacional mundial. Entonces, lo que hace la ICC es recopilar esos cambios y el adaptarse a ellos mismos para sacar esa actualización cada 10 años. Particularmente se hablaba que en el año 2010 la actualización de las reglas Incoterms se iba a dar en un periodo de tiempo mucho más corto de 10 años y que probablemente no iba a ser el 2020. Sin embargo, pues eso no pasó, pero en estos momentos lo que sí se está hablando en el año 2020 es que hoy en día, con tanta evolución tecnológica, con el Internet de las cosas, con el blockchain, con tantos cambios tecnológicos y lo que nos presentó esta pandemia en el año 2020, pues nos dimos cuenta cómo realmente esta evolución de los Incoterms sí pueda llegar a ser un poco más actualizado antes del 2030. Sin embargo, pues eso lo van a dar las tendencias mundiales del comercio internacional, pero pues vemos todos que obviamente con el tema de la pandemia, el tema de el internet y la venta, las ventas por internet, pues obviamente han sido los cambios. Y sin embargo, también vemos cómo hoy en día, con todo lo que nos está pasando y las situaciones que se están presentando en temas de logística, también obviamente vuelve a tomar un nuevo rumbo esas tendencias del comercio internacional. Eh, en los Incoterm 2000, los Incoterm 2010 y los Incoterm 2020 se han visto los principales cambios de manera significativa en los Incoterms y en estas reglas de comercio internacional. ¿Por qué razón? En los Incoterm 2000 se empieza a analizar unos Incoterms con un análisis mucho más detallado e inmerso en todo lo que tenía que ver con aceptaciones vía electrónica, con tendencias de comercio electrónico y bueno, y empieza a hacerse unos cambios importantes. Tan es así que la Cámara de Comercio Internacional toma la decisión en el año 2010 de registrar la palabra y el tema de los Incoterms como una marca registrada y es parte de lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero yo lo que quiero hacer alusión es que cada vez que ustedes hablen de la palabra Incoterms deberá estar asociada a la marca registrada, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que Incoterms es una palabra con una marca registrada y que donde ustedes vayan a hacer alusión de esta palabra siempre tendrá que estar acompañada de esa marca registrada. ¿Qué es lo que hacen las reglas Incoterms? Las reglas Incoterms son un conjunto de términos, 11 términos en particular, donde se conocen por 3 letras, donde generalmente los más usados son los que casi todo el mundo conoce, son el FOB y el CIF, y luego vemos por qué el FOB y el CIF, y es porque fundamentalmente las estadísticas de comercio internacional están dadas en esos Incoterms, y si lo vemos un poco más operativamente hablando, porque los documentos de exportación y los documentos de importación en la mayoría de los países nos piden especificar el valor de nuestras mercancías en esos dos Incoterms, ¿sí? Pero básicamente lo que hacen estos términos de negociación es reflejar las negociaciones de las prácticas de venta B2B en los contratos de compraventa de mercancías a nivel nacional como internacional.
Las reglas que nos explican en estos Incoterms son un tema de un lenguaje que es contractual y que es estándar a nivel mundial. Entonces aquí yo siempre hablo bueno, yo no hablo mandarín, no sé cuál de todos de los que están en esta charla hablan mandarín para que nos puedan alzar la mano y decirnos cuántos hablan mandarín, pero lo que yo sí les digo es que si nosotros negociamos con una persona, un comerciante en la República China, si se encuentran en China, pues no necesitamos hablar mandarín para entendernos que si él me va a vender en un Incoterm Buenaventura, yo pueda entender cuáles son mis compromisos como comprador y los compromisos que él tiene como vendedor. Entonces, lo que es interesante de lo que hacen estas reglas Incoterms es que nos da un lenguaje contractual estándar por el cual podemos negociar independientemente del idioma con quien estemos negociando. Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que ya de entrada podemos tener nuestras reglas de juego claras en un porcentaje bastante alto cuando lo juntamos con un contrato de compraventa de mercancías. Y bueno, aquí ya simplemente para un tema de forma, de definir qué es un Incoterm, porque me ha pasado mucho que la gente dice es Incoterm, pero realmente no, es de una contracción de International Commercial Term, y por eso es Incoterm, no es Incoterm, sino Incoterm, ¿ok? Y eso es realmente lo que nos traduce esta sigla. ¿Por qué hablar de marca registrada? ¿Ok? Entonces les decía, Incoterms y el logotipo de Incoterms 2020 son marcas comerciales registradas por la Cámara de Comercio Internacional. Aunque es un nombre genérico para los términos de comercio internacional, precisamente la Cámara de Comercio registró esta palabra con el tema de Incoterms para darle un tema de seguridad jurídica y que todas las personas que empezaran a utilizar, los comerciantes que utilizaran esta palabra, se pudieran basar en una confianza mutua de socios comerciales. ¿Cuál es la fundamentación? La fundamentación es que lo que la Cámara de Comercio quiere es desarrollar una serie de reglas que sean unas publicaciones oficiales y brindar capacitación sobre estas mismas. De ahí a que yo hoy en día les esté hablando a ustedes como trainer de estas reglas Incoterms. Y la idea hacia la Cámara es proteger este logotipo de los Incoterms 2020 como una marca comercial, y obviamente que se pueda identificar como lo original y lo auténtico que son las reglas que se basan en los términos de comercio internacional a nivel mundial. Otro punto importante son los derechos de autor, o sea, todas las reglas y todas las notas orientativas de las cuales yo les voy a hablar en el día de hoy, a las cuales me voy a referir, tienen derechos de autor. Entonces, dos cosas fundamentales. Si ustedes el día de mañana van a hablar de las reglas Incoterms y van a referirse a algunas notas de orientación de los Incoterms, como es lo que nos fundamenta en el tema del cambio importante que tienen estos Incoterms 2020, como son las notas de autor y son las notas explicatorias. Toda esta información está limitada y toda esta información tiene derechos de autor, quien el derecho de autor lo está fundamentado en la Cámara de Comercio Internacional, en la ICC, y que cuando ustedes usen cualquier nota orientativa, nota explicatoria o regla de los Incoterms en cualquier contrato de compra-venta, deben estar atentos a proteger esos derechos de autor de esas reglas Incoterms. Entonces, ojo muy bien porque no podemos emplear ni las reglas ni el logo como tal sin hacer referencia a los derechos de autor y a la marca registrada que tiene la Cámara de Comercio Internacional como tal. Bueno, ¿y esta evolución cómo empezó? Esta evolución empezó en el año 1936 con la primera edición de los Incoterms y solamente eran 6 términos comerciales. Generalmente no, en ese entonces el comercio internacional se movía por mar, entonces estos 6 términos comerciales estaban relacionados al transporte marítimo, y entonces así fue como se dio inicio a esa primera versión de los Incoterms en el año 1936. Luego viene la segunda publicación en el año 1953 y aquí tiene un tema
que empieza un tema de evolución y si se dan cuenta el tema del comercio internacional y el tema de estas reglas está ligado al desarrollo del transporte y vemos entonces cómo el transporte de ferrocarril empieza a ser importante y a raíz de la Segunda Guerra Mundial y empezamos a ver nuevos Incoterms que se suman a los marítimos ya existentes. Entonces vemos 3 Incoterms por ferrocarril para empezar a trabajar el tema de los Incoterms. 1967 es la tercera edición de los Incoterms e incluye 2 nuevos términos. Y entonces aquí ya empezamos a ver 2 términos interesantes como son el Delivery at Frontier, que es entregado en la frontera, y lo mismo el Delivery Duty Pay, que nosotros no conocemos hoy en día, pero que en ese entonces se conocía como el Delivery in Country of Destination. Entonces fíjense que ya desde 1967 empezamos a ver ese tipo de Incoterms. 1976, con la cuarta edición, se anuncian nuevos términos para terminar con la confusión relacionada en la interpretación del FOB para transporte aéreo. Entonces empezamos a ver una nueva identificación asociada a un modo de transporte, ¿cierto? Al modo de transporte aéreo. 1980 se empieza a hablar del Free Carrier, que es el tema de plazos y nuevos procesos de documentación para abordar el aumento de la contenerización. Entonces ya empezamos a mirar cómo el contenedor empieza a darnos un nuevo esquema. Y fíjense lo que les decía hace un momento, y es que estos Incoterms se adaptan a los cambios del comercio internacional. Entonces, claro, aquí en 1980 empezamos a ver cómo ya empieza a haber un tema de contenerización y se adaptan estos Incoterms a esos nuevos cambios. 1990 se revela una revisión completa de la versión desde 1953 que refleja prácticas contemporáneas en comercio internacional, el uso del transporte intermodal, que es un tema interesante, y el Incoterm FRC se convierte al Incoterm FCA. El cambio también contiene algunas disposiciones para el tema de mensajes electrónicos, porque ya en los años 90 empezamos a ver que ya había uso de Internet, entonces ya no era necesario como una notificación de entrega, un fax o un telex, sino que ya empezamos a vislumbrar un tema de correo electrónico y eso ya empieza a ser una evidencia para esos Incoterms. Posteriormente, en la publicación de los años 2000, se hacen cambios importantes como la sección de entrega, en lo que hizo que el FCA, el Free Carrier, fuera mucho más claro y mucho más fácil de usar. Y como les decía hace un momento, los últimos cambios 2000, 2010 y 2020 han generado unos cambios abruptos más acordes a la funcionalidad que se hace en la operación de comercio internacional entre comprador y vendedor. En el 2010 se reducen los Incoterms, venían siendo 13 y se reducen a 11. Empezamos a mirar cómo hay una mejora en la cooperación entre las partes y las adaptaciones respecto a las ventas de productos básicos. Y aquí en el 2010 es cuando la Cámara de Comercio decide ser una marca registrada en el tema de Incoterms. Y en el año 2020 empezamos a ver unas reglas donde aquí hay unos cambios mucho más, yo los llamo mucho más fáciles de entender. O sea, yo creo que si uno hablara de las reglas Incoterms, uno podría asociar que la regla Incoterms 2020 a este librito uno le podría decir que estos son los Incoterms para dummies porque son muy fáciles de entender. Realmente el que ustedes lean estos Incoterms 2020 respecto a unos Incoterms 2000, 1990, se ve la diferencia y empezamos a ver cómo estas reglas empiezan a ser mucho más explicativas y mucho más claras en el orden lógico que la Cámara de Comercio Internacional le dio a este cambio con la regla 5-2020. Algunas generalidades. Y quiero ser clara porque aquí hay muchas cosas en las cuales se interpreta de manera errónea los Incoterms. Y quiero que se queden también con esta frase importante y es que un Incoterms nunca va a sustituir un contrato de compraventa internacional de mercancías. Un Incoterms complementa un contrato de compraventa internacional de mercancías.
Y por esa razón, los Incoterms solo describen tres cosas: las obligaciones, el riesgo y los costos. Las obligaciones, ¿desde qué punto de vista? ¿De quién hace qué? ¿Quién está encargado de contratar? ¿Quién obtiene el transporte, el documento de transporte, las formalidades aduaneras de exportación e importación? Desde el punto de vista del riesgo, ¿dónde y cuándo el vendedor entrega los bienes? Es decir, ¿dónde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador? Y la tercera, ¿qué parte paga qué actividad? ¿Cuál actividad en particular? Transporte, empaque, costos de carga y descargue, ¿sí? Entonces, los Incoterms lo que nos describen son estos tres puntos: obligaciones, riesgos y costos, ¿ok? Hay una clasificación metodológica y quiero ser muy clara con ustedes. Desde los Incoterms 2010, la Cámara de Comercio Internacional habla de dos tipos de clasificaciones. Una clasificación que es por mar y vías navegables interiores y la otra para todo tipo de transporte. Sin embargo, desde el punto de vista educativo, por decirlo de alguna forma, yo personalmente mantengo una clasificación por las letras que nos daban los Incoterms 2000, porque visualmente he tenido la experiencia que las personas recuerdan con mayor facilidad las letras, pero ojo acá, esa es una clasificación que se hizo en los Incoterms 2000, pero que ya no es vigente, ¿ok? Simplemente para efectos de metodología y poderlos entender mucho más fácil, es que hemos traído esta clasificación. Entonces, cuando uno habla del Incoterm MSWorks, que es el Incoterm que es el más sencillo de venta para quien vende, pero es el que tiene un compromiso más alto para quien compra, hablamos que ese Incoterm MSWork, la mercancía solo se pone a disposición del comprador. Cuando hablamos ya de un Incoterm FCA, FAS o FOB, hablamos que el vendedor debe entregar los bienes poniéndolos a disposición del porteador seleccionado por el comprador. O cuando estamos hablando de Incoterms como CPT, CIP, CIF o CFR, lo que nos dice es que el vendedor debe entregar los bienes poniéndolos a disposición del porteador que él mismo contrata, paga el flete, pero que no asume los riesgos, es decir, entrega en origen. Y luego vamos a ver un poco cómo es este detalle. En el Incoterm D, lo que nos dice es el vendedor debe entregar los bienes poniéndolos a disposición del vendedor sobre los medios de transporte de llegada o descargado en el país de destino. Y aquí vamos a tener un poco más de detalle. Estos Incoterms son términos de negociación, pero no son términos de transporte. O sea, esa también es otra gran confusión. Entonces, es que yo contraté el transporte marítimo en CIF, ¿sí? Yo contraté con Maersk en CIF. O sea, son términos de negociación en un contrato de compraventa entre comprador y vendedor, pero no son términos de negociación de transporte. Ojo, las responsabilidades son intransferibles. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo estoy vendiendo, si yo soy la vendedora de Network, yo no le puedo transferir mi responsabilidad a quien yo subcontrate, ¿sí? Son intransferibles. Poner a disposición es transferir el riesgo. Es cuando yo pongo a disposición la mercancía del porteador, estoy transfiriendo el riesgo del vendedor al comprador o viceversa. Pagar no siempre es asumir el riesgo en un Incoterm. Entregar, hay que indicar exactamente el lugar en donde yo voy a entregar. Utilizar un anterior Incoterms al 2020 es muy importante especificar el año. Y aquí es un tema importante. Entonces, voy a permitirme tomar tu nombre, Luz Dari, para hacer los ejemplos acá. Entonces, supongamos que Luz Dari Quintero y yo estamos haciendo una negociación. Entonces, resulta que yo soy la vendedora y Luz Dari es la compradora. Pero si para Luz Dari y para mí, vender y comprar en un Incoterms 2000 o en un Incoterms 1990 no es relevante, o sea, nosotras ya llevamos bastantes años negociando y para Luz Dari y para mí
sigue siendo transparente vendernos en un Incoterms 1990, lo podemos hacer, ¿sí? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque son condiciones para la negociación entre Luz Dari y yo. No necesariamente es porque dejemos de estar vigentes, ¿no? Si nosotras vemos que el Incoterms 1990, el Incoterms FOB 1990 se ajusta a nuestra negociación, lo podemos hacer. Lo importante es que en el contrato de compraventa especifiquemos cuál es el Incoterms en el cual nosotras estamos negociando. Entonces, es muy importante especificar ese punto. En la costumbre comercial, lo que dice es que si no se pacta el punto exacto de entrega, entonces es donde quiera entregar el vendedor. Es decir, si no hay un punto exacto especificado, el vendedor lo puede entregar donde él quiera. En Incoterms, transportador, porteador, carrier, agente de carga, no necesariamente son navieras, aerolíneas o transportadores terrestres. La carga es solidaria en riesgos de la cadena logística, incluso en riesgos de avería gruesa. ¿Cómo utilizar las reglas Incoterms? O sea, ¿qué es lo que el deber ser de utilizar las reglas Incoterms? Entonces, primero, incorpore las reglas Incoterms al contrato de compra-venta. ¿Cómo lo hacemos? Especificamos, para el presente contrato nos acogemos a las normas Incoterms 2020, si es las que yo estoy haciendo, o como en el ejemplo que les colocaba con Luz Dari, podemos colocar, nos acogemos a las normas Incoterms 1990, ¿ok? Escoja la regla Incoterms apropiada. Y aquí les digo varias cosas. O sea, yo he escuchado que dicen, ay, es que yo he escuchado que la empresa X vende en FOB. Entonces, doctora, yo también voy a vender en FOB. No. Yo lo que les digo siempre es, si usted conoce el Incoterm FOB, usted sabe cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las responsabilidades que tiene su comprador en FOB. O sea, aquí lo importante es, cuando usted escoja la regla Incoterms, debe conocer cuáles son sus compromisos. Y generalmente pasa que la gente empieza a conocer del Incoterms cuando tiene problemas. O sea, cuando, es que me demandaron porque yo no cumplí con tal punto. Entonces, ese sí era mi punto, doctora, yo sí tenía que cumplir ese punto o ese era el comprador o el vendedor. Entonces, cuando escojan la regla Incoterms apropiada, lo que tienen que mirar es si realmente ustedes sí están en capacidad de cumplir con los requisitos y los compromisos que me exige ese Incoterms que yo estoy seleccionando. No porque la empresa X o Y esté vendiendo en ese Incoterms y digan que debe ser en ese Incoterms, ¿sí? Especifique el lugar, el puerto y el sitio de entrega tan preciso como sea posible. O sea, es importante especificar cuál es ese sitio de entrega. Es como si yo les dijera, ¿saben qué? Entrégueme en Bogotá. Ustedes me van a decir, ¿en Bogotá? O sea, pero es que mire cómo es de grande Bogotá. Claro, entonces yo ya tengo que decirles a ustedes, entrégueme en tal dirección en Bogotá, a tales horas, o sea, tienen que ser lo más detallados posibles. Entonces, tengan en cuenta que en los Incoterms, SWORD, FCA, DAP, DAP, DDP, FASIFOB, el lugar de transferencia y de entrega son exactamente iguales. Pero en los Incoterms CPT, SIF, CIF, CFR, el lugar de transferencia y de entrega son completamente diferentes. Y eso lo vamos a ver más adelante. En lo posible, indicar la fecha máxima de entrega o un rango, una ventana de tiempo, porque si no, entonces lo que puede hacer es que si nosotros somos los proveedores, nos pueden hacer efectiva una garantía por incumplimiento o viceversa, nosotros podemos hacer efectiva una garantía por incumplimiento a nuestros proveedores. Algunas consideraciones importantes, como cuáles. ¿Qué es lo que no hacen las reglas Incoterms? No son en sí misma y por lo tanto nunca podrán sustituir un contrato de compraventa, ¿ok? Están diseñadas para reflejar una práctica comercial de ningún tipo particular de bienes y para ninguno otro, o sea, es decir, en términos generales, los Incoterms están hechos para cualquier tipo de bienes. Se pueden usar tanto para el comercio de una carga a granel, mineral de hierro,
como para 5 contenedores de equipos eléctricos o para 10 palets de flores frescas cargadas por aire. O sea, son tan dinámicos los Incoterms que yo los puedo utilizar en cualquier especificación de bienes. Las reglas Incoterms no tratan con la transferencia del título de la propiedad. Eso es muy importante. O sea, las reglas Incoterms me dicen las obligaciones, los riesgos y costos, pero no me dicen quién es el dueño de la mercancía. Eso no lo dice una regla Incoterms. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La mejor forma de incorporar los Incoterms es hacer un resumen con las siglas y las condiciones fundamentales de la entrega. Cualquier término define 4 condiciones importantes que se tienen que tener en cuenta. Es decir, las 11 reglas Incoterms 2020 definen 4 condiciones estructurales. La primera, el debido punto, el debido lugar, la debida forma y el debido tiempo. ¿Ok? ¿Y cómo es? Entonces yo llamo esto como la regla de oro para incorporarla en esos contratos de compra-venta. Entonces yo arranco colocando el término de Incoterms en el cual yo voy a negociar. Entonces yo puedo decir, voy a venderle en FOB, el punto, especificar FOB, qué punto, o sea, qué Buenaventura, qué lugar. Entonces yo le voy a vender Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura o Terminal de Contenedores de Buenaventura. Incoterms, la palabra Incoterms con el marca registrada, nunca se les olvide. La versión en la que yo estoy negociando, 2020, 1999, incluso hasta 1936, si en la negociación que estamos haciendo Luz Dari y yo nos funciona, pues podemos hacerla. El tiempo o periodo en el cual voy a entregarle, entonces yo le voy a entregar Luz Dari entre el 4 de noviembre y el 10 de noviembre. Y más adiciones, entonces más adiciones puede ser que me dice Luz Dari, yo quiero que me entregue en cajas rosadas con rótulo amarillo, ¿sí? Pueden ser algunas especificaciones ya de forma o de fondo, puede ser entréguemelo con el certificado de comprobación de embarque expedido por SGS en el puerto, ¿sí? Entonces puede ser cualquier tipo de adiciones que la negociación especifique y se tenga que hacer. Ya mirando las clasificaciones, tenemos 7 reglas para cualquier modo o modos de transporte. Recuerden la clasificación que tenemos desde el año 2010, ¿sí? Y es clasificación. Tenemos una pregunta. Una pregunta, sí, mira. Aquí Yendi nos está preguntando que si el proveedor de una importación hacia Colombia también debe venir con la palabra Incoterms y la R de registrada. Siempre, Yendi, siempre que usted use Incoterms, debe ir con la marca registrada. Acuérdese, no importa que sea exportación o importación, no, siempre, porque eso se especifica en el contrato de compra-venta internacional. Entonces, si nos vamos a unas instancias mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más dramáticas, por decirlo de alguna forma, Yendi, si nosotros nos vamos a ir a esas instancias y el contrato que nosotros tenemos se va a una instancia internacional, a una demanda internacional y se verifica que no está el marca registrada, pues salimos ser de demandantes a demandados. Entonces, eso es importante, Yendi, que lo tengan en cuenta. Gracias, Luz Dari, por la intervención. Muchas gracias a ti. Entonces les decía, solo hay 2 tipos de clasificaciones. Entonces, la primera es por cualquier modo de transporte y la segunda es para transporte marítimo y por vías navegables. Entonces, aquí el error más común es seleccionar la regla de Incoterms incorrecta para una transacción en particular. Entonces, si yo estoy yéndome por transporte marítimo, pues tengo solamente estas 4 opciones. Pero si yo estoy utilizando cualquier modo de transporte, tendré que utilizar las otras 7 reglas. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta porque el emplear mal el Incoterms también es un error común. ¿Cómo seleccionar la regla Incoterm adecuada? Entonces ya les dije antes, ¿no? Hay que mirar las responsabilidades, hasta dónde va la mía, hasta dónde va la del comprador, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, lo que nos dice, primero analice y defina la obligación relevante que quiere y está en capacidad o no de asumir. Entonces, si yo soy un exportador que estoy empezando
y me están pidiendo 5 contenedores puestos DDP, o sea, puestos en el puerto, en el país de destino, en las instalaciones de mi comprador, tendré que analizar y definir cuál es la obligación relevante y si yo estoy en capacidad de asumirlas o no, ¿ok? Luego dice, seleccione el artículo que establece o resuelve esta obligación relevante y ahora revise cuál sería la regla Incoterms aplicable a la capacidad que usted está dispuesto a asumir, ¿sí? Entonces, aquí no hay algo en particular que yo les diga, no, miren, es que lo mejor es que ustedes hagan todos FOB o hagan todos IF o hagan todos DP. No, depende de la particularidad de la negociación y la capacidad que yo estoy dispuesto a asumir. Obligaciones vendedor versus comprador. De las cosas interesantes que tienen estos Incoterms 2020, y pues aunque las traían los otros Incoterms, pero cuando yo les decía, jocosamente diciéndoles que el libro de Incoterms debería decir Incoterms Dummies para gente que no conozca de Incoterms, es precisamente por esto, porque las obligaciones en el libro están enumeradas desde el número 1 hasta el 10, es decir, tanto el vendedor como el comprador tienen 10 obligaciones. Las del vendedor están asociadas a la letra A y las del comprador están asociadas a la letra B. Entonces, cuando existe la regla A1 para el vendedor, por su parte existe la regla B1 para el comprador. Entonces, eso quiere decir que cada regla está asociada la una con la otra a las responsabilidades que tiene el vendedor y el comprador. Entonces, aquí están esas reglas. La A1 son obligaciones generales para el vendedor y la B1 son obligaciones generales para el comprador. Y así están una por una. Por ejemplo, si vemos la A5, que es el seguro, ahí nos especifica cuáles son las obligaciones del seguro para el vendedor en A5, pero en B5 también nos habla de las obligaciones que tiene el seguro para el comprador. Así, una por una, hasta completar las 10 con la última, que son las notificaciones que debía hacer el vendedor al comprador, como por su parte las notificaciones que tiene que hacer el comprador hacia el vendedor. Otro cambio fundamental que hicieron estos Incoterms 2020 fue su orden lógico. Y lo vemos asociado a las reglas A1B1, A2B2, A3B3, donde están los puntos críticos de cada Incoterms. Entonces, en estas tres reglas principales, 1, 2 y 3, se especifican las obligaciones, la entrega y la transferencia del riesgo, que son los puntos críticos que se tienen en los Incoterms. Luego entonces ya empezamos a ver un tema de transporte y despacho de aduanas, perdón, un tema de contratos auxiliares en A4 y B5, transporte y seguro, posteriormente un tema de transporte y despacho de aduanas en A6 y B6 y A7 y B7, y finalizamos con unas que no es que sean menos importantes, porque no es que no sean importantes, de hecho la regla A10B10 en temas de notificaciones es muy importante, sino que nos da como un orden lógico para que nosotros podamos entender cómo están estructuradas las 11 reglas Incoterms. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta. Fíjense ustedes que llegamos a un detalle en la regla, por ejemplo, A8B8, donde nos habla de tema de empaque, embalaje, marcado, que debe tener cada Incoterms. Entonces, eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta y tengan mayor claridad. Las obligaciones, dice, lo que se ocupan es la relación entre la empresa vendedora y compradora, es decir, quién organiza el transporte o el seguro de la mercancía o quién consigue los documentos de embarque y la licencia de exportación o de importación. Eso es lo que nos dice fundamentalmente las reglas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Por su parte, la regla 3, o sea, lo que es A3B3, nos habla específicamente del riesgo, que es cuándo se entrega la mercancía del vendedor al comprador. Y la regla 9, A9 y B9, nos dice quiénes son los responsables de los costos y nos da un detalle, incluso, por ejemplo, nos da
quien es el que se encarga de pagar el transporte, el embalaje, el cargue y el descargue de la mercancía en esos puntos. 7 cambios fundamentales fueron los que nos dieron los Incoterms 2020. ¿Cuáles fueron? El primer cambio es el tema de pasar de un conocimiento de embarque con la mención a bordo en ventas FCA, ¿ok? Entonces, luego cuando estemos en FCA vamos a ahondar un poco más en ese Incoterms. Costos, los costos listados en una sola obligación. Antes no existía, no había una regla 9 donde nos dijera, vendedor, estos son sus costos, que son sus obligaciones, comprador, estos son sus costos listados en una obligación. Diferentes niveles de cobertura en las reglas CIF y SIP. Ojo acá, estos dos Incoterms son los únicos Incoterms que hacen referencia al seguro. Organización de transporte con los medios de transporte propios del vendedor al comprador. Entonces nos permite en los Incoterms FCA, DAP, DPU y DDP que el transporte sean los medios propios tanto del vendedor o del comprador. El cambio del acrónimo DAT por el DPU. Inclusión de requisitos con la seguridad de los deberes y costos en la regla A7B. Y las notas explicativas, que aquí yo creo que esto es lo más importante y lo más fundamental que podemos tener, y es que leemos las notas explicativas y tenemos completamente claridad de cada uno de las obligaciones y los riesgos en los 11 Incoterms. Nuevamente para efectos académicos, entonces decirles que en el tema de los Incoterms que empiezan con la letra F, cuando yo soy el vendedor, me está diciendo un Incoterm, usted no tiene que pagar el transporte principal, ¿sí? Cuando tengo un Incoterm con la letra C, me dice, usted tiene que pagar el transporte principal. Y cuando tengo Incoterms con la letra D, lo que me va a decir es, usted tiene que llegar al país de destino donde su comprador le está pidiendo la mercancía, ¿sí? Entonces, por eso simplemente para efectos académicos, porque visualmente ya uno puede empezar a pensar y decir, ah, ok, entonces si me dicen un Incoterm de AP, quiere decir que yo tengo que estar en el otro país y tendré que entregarle en algún lugar a mi comprador, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Nuevamente la clasificación que nos dan los Incoterms desde el 2010 para cualquier modo de transporte y para transporte marítimo y vías navegables interiores. Arranquemos rápidamente con los Incoterms, ¿ok? Y vámonos con el S-Word, que es el más sencillo para la parte vendedora. Más sencillo, entre comillas, porque aquí quiero hacer una aclaración importante que muchos no conocen, y es que en el Incoterm S-Word, el vendedor, aunque se lo entrega en el punto acordado, y ese punto acordado puede ser su empresa, su fábrica, lo que sí está obligado a hacer el vendedor en S-Word es empacar y embalar la mercancía debidamente para que el comprador se la lleve en la mejor condición de empaque y embalaje. Esa es una condición importante de este Incoterms. Aquí, la entrega significa que el vendedor entrega la mercancía en S-Word cuando se pone a disposición en la fábrica o en el lugar de local mencionado del vendedor, ¿ok? Otro tema importante es un Incoterms que se utiliza para cualquier modo de transporte. Es el lugar o el punto de entrega se debe especificar tan preciso como sea posible. Entonces, fíjense ustedes que en este Incoterms yo no le puedo decir, Luz Dari, yo le vendo S-Word Bogotá, porque es que Bogotá vuelve y me pregunta Luz Dari, ok, perfecto, Janet, que me venda S-Word Bogotá, pero ¿a dónde tengo que mandar el camión a recoger? O sea, ¿qué parte de Bogotá? No es lo mismo que yo le recoja a usted en la zona franca de Fontibón o que se la recoja a usted en la zona industrial del Espectador en la avenida 68. Entonces, ese es un punto muy importante para especificar en este Incoterms. Vámonos a FCA. FCA, ya entonces ese vendedor se mueve un poco en esa responsabilidad. Y fíjense ustedes que al moverse,
lo que nos dice es, señor vendedor, usted tiene que hacer los trámites de exportación, ¿ok? Y usted, señor comprador, solo tiene que efectuar el despacho de importación. En el anterior Incoterms, en Network, los trámites y el despacho de exportación e importación lo hacía el comprador, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí empezamos a mirar que hay dos puntos que nos da este Incoterms y de hecho este es el único Incoterms en el que tenemos dos opciones de entrega. Y la ICC nos dice, miren, en el Incoterm FCA la entrega y el riesgo se hace cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor, o sea, es decir, un punto de entrega es las instalaciones del vendedor, o cuando el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando, habiendo sido cargada en los medios de transporte, el vendedor alcanza otro lugar designado. Es decir, cuando yo le digo a mi cliente, a mi comprador, le voy a entregar en otro punto, se la entrego cuando la mercancía está sobre los medios de transporte, ¿sí? En cambio, en el lugar designado, lo que le estoy diciendo son las instalaciones del vendedor y la mercancía se entrega cuando se carga sobre los medios de transporte. Entonces, aquí se la entrego cargada, pero si el punto de entrega es otro lugar diferente, se la entrego sobre los medios de transporte, ¿sí? No le tengo que descargar la mercancía. Entonces, ese es un punto importante para tener en cuenta en FCA. Es un Incoterms para todo tipo de transporte, ¿cierto? Es un Incoterm donde el despacho de exportación lo hace el vendedor y el despacho de importación lo hace el comprador. En un Incoterm FAS, es un Incoterm que nuevamente nos dice, nos seguimos corriendo y fíjense ustedes, ya estamos aquí sobre el puerto el puerto marítimo en el país de origen. Y nos dice que el vendedor hace el despacho de exportación, pero adicionalmente nos dice, hay dos puntos de entrega. Usted le puede entregar en FAS, se lo puede entregar al costado del buque, como se llama, Free Alongside Ship, franco al costado del buque, o se lo puede entregar en una barcaza en alta mar al costado del buque, ¿sí? O sea, pueden ser esos dos puntos de entrega. Es un Incoterms exclusivamente para transporte marítimo, ¿ok? Donde tenemos que identificar el punto con toda la claridad posible, el punto de entrega, y cuyo despacho de exportación es obligado para el vendedor, pero cuyo despacho de importación es obligado para el comprador. Vámonos a un Incoterm FOB. En un Incoterm FOB, el vendedor efectúa el despacho de exportación y el comprador el despacho de importación, pero fíjense que aquí ya nos seguimos corriendo y ya estamos dentro del buque. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? FOB, franco a bordo, y lo que nos está diciendo es que la entrega se realiza cuando está a bordo del buque, ¿sí? Entonces, en ese punto es cuando se transfieren los riesgos entre el vendedor y el comprador. Que este Incoterms es un Incoterms exclusivo marítimo, o sea, solamente para transporte marítimo, y que el despacho de exportación lo realiza el vendedor y el despacho de importación lo realiza el comprador. Vámonos a todos los Cs, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recuerden que en los Cs nos dijeron que el vendedor tenía que contratar el transporte? ¿Ok? Entonces, vámonos a CPT. Y fíjense ustedes que aquí tenemos un cambio muy importante. ¿Cuáles son ese cambio tan importante? Los costos los asume el vendedor, incluido el costo de transporte, pero el riesgo va hasta el país de origen. De ahí en ese punto en adelante, quien asume el riesgo es el comprador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La entrega se realiza, puede ser en el país de origen, los costos se asumen hasta el país de destino, hasta la entrega en el puerto o en el aeropuerto del país de destino,
y el riesgo los asume el comprador desde el país de origen. El modo de transporte, para cualquier modo de transporte, entonces hay que especificar ese lugar de entrega tan exacto, precisamente para que no haya problemas entre el tema de la transferencia de los costos y los riesgos. También se tienen que analizar los costos de descarga en destino. Dice que si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte relacionados con la descarga en el lugar de destino designado, el vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos por separado del comprador, a menos que las partes lo acuerden de otro modo. Nos hablan que el despacho de exportación, el vendedor lo tiene que hacer, pero por su parte, el despacho de importación lo deberá hacer el comprador. Incoterm CFR, costo y flete. Nuevamente vemos la misma figura. El vendedor contrata el transporte hasta el puerto de destino y los riesgos se transfieren desde el puerto de origen. ¿Qué pasa acá? Lo que sucede es que este Incoterms es un Incoterms exclusivo para transporte marítimo. Fíjense ustedes que se parecía mucho al anterior, pero el anterior se utilizaba para cualquier modo de transporte. En este caso, solamente CFR es para transporte marítimo. Hay que especificar nuevamente el punto de entrega a destino tan exacto como sea posible. Se puede designar el puerto de embarque, o sea, hay que especificar cuál es ese puerto de embarque. Hay que identificar el punto de destino en el puerto de descarga. Y se pueden tener múltiples porteadores. Aquí quiero hacer un ejemplo y me voy a devolver la gráfica. ¿Qué pasa? Puedo hacer una operación donde la carga sale desde Buenaventura y llega a Aruba, y después de ir a Aruba, ahí hace un transbordo y se va para México. Estoy inventándome una operación que de pronto ni exista, pero lo que quiero decirles es que si yo estoy vendiendo en un Incoterm CFR, los riesgos como vendedora van hasta que lo entrego en el buque en Buenaventura. Si algo le pasa a la carga en Aruba mientras estaban haciendo el transbordo para el buque que iba a llegar hasta México, el riesgo lo va a asumir el comprador. Yo como vendedora asumo los costos, es decir, el transporte desde Buenaventura a Aruba, Aruba a México, pero el riesgo lo va a asumir el comprador. Entonces, con esto lo que les estoy diciendo es que puede tener múltiples porteadores, pero el Incoterm es completamente claro hasta dónde va el riesgo del vendedor para el comprador. Los costos de descarga, nuevamente nos dice, si usted vendedor, que fue el que contrató el transporte, incurre en costos de descarga, no los puede recuperar a menos que hayan acordado con el comprador que se los va a cobrar. El despacho de exportación lo hace el vendedor y el despacho de importación lo hace el comprador. Incoterm CIF. Costo, seguro y flete. Les decía que habían dos Incoterms en los cuales se hablaba de un seguro. Ese era el Incoterm CIF y el que vamos a ver posteriormente, que es el Incoterm CIP. Pero vámonos con el CIF. El CIF nuevamente nos dice, ojo acá, los costos, señor vendedor, usted los asume hasta el puerto de destino, pero el riesgo va hasta el puerto de origen, ¿ok? La única diferencia ahora es que hay una póliza de seguro que tendrá que comprar usted, señor vendedor, pero que el beneficiario de esa póliza es el comprador. Entonces, aunque el comprador tenga que asumir el riesgo, está cubierto por una póliza de seguro que el vendedor ha comprado para el comprador. La entrega se hace cuando esté a bordo en el puerto de origen. ¿Por qué hablo del puerto de origen? Porque CIF es un Incoterm exclusivo marítimo. ¿Ok? Entonces, ojo acá, porque yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado que venden CIF Aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Entonces, póngamele el mar al Aeropuerto El Dorado. Hay que designar el puerto de embarque.
O sea, se debe designar clarísimo cuál es el puerto de embarque, identificar el punto de destino en el puerto de embarque, y el tema de múltiples porteadores aplica exactamente igual que como lo acabo de explicar en el anterior Incoterms. Solo que acá tenemos un seguro, ¿cierto? Entonces ese seguro el vendedor lo contratará bajo una cobertura de seguro que vamos a hablar en un momento. El despacho de exportación e importación, el de exportación lo hace el vendedor, el de importación lo hace el comprador. Nos vamos para CIP, transporte y seguros pagados hasta, ¿ok? Fíjense ustedes que es exactamente lo mismo. Lo que nos están diciendo es vendedor, usted contrata los costos hasta el destino, hasta el puerto o aeropuerto o zona de frontera en destino. Y por su parte, señor vendedor, usted asumirá los riesgos hasta el país de origen solamente y vuelve y juega. La única diferencia es que el vendedor tomará una póliza de seguro cuyo beneficiario es el comprador, y aunque el comprador tenga que asumir los riesgos, estará cubierto por esa póliza de seguro. Se entrega en el país de origen y los costos van hasta el país de destino, pero los riesgos van desde el país de origen. Este es un Incoterms para todo tipo de transporte, todos los modos de transporte, ¿sí? Entonces, fíjense que el CIF es exclusivo marítimo, el CIP sirve para cualquier modo de transporte. Hay que especificar el lugar o punto de entrega y destino tan claros como sea posible. Nuevamente tenemos el tema del seguro en CIP. El lugar y el punto de entrega con precisión, o sea, exacto como sea posible. El despacho de exportación y de importación lo hace el de exportación el vendedor, el de importación el comprador, y los costos de descarga nuevamente, si el vendedor tiene que incurrir en esos costos, no se los puede cobrar al comprador a menos de que las partes hayan acordado lo contrario. Nos vamos ahora sí a los seguros en CIF y en CIP. ¿Qué pasa acá? El Instituto Caro Clauses, que es el que es también liderado por la Cámara de Comercio Internacional, estableció 3 tipos de cláusulas, la cláusula A, B y C. En el año 2010, los Incoterms 2010, CIF y CIP, se regían por la cláusula tipo C. El cambio que se hizo en los Incoterms 2020 es que el Incoterm CIF se regirá por la cláusula C, pero el Incoterm CIP se regirá por la cláusula A. ¿Qué significa esto? La cláusula A se configura como un todo riesgo a excepción de las exclusiones que se pueden resumir en dolo, merma, deficiencia de embalaje, demora, guerra civil, huelga, motín, terrorismo y cubre depósito a depósito. La cláusula tipo P es de cobertura de riesgos enumerados y no es un all risk. Riesgos de mar en general, tales como fuego, explosión, hundimiento, varadura, vuelco, colusión, avería gruesa, terremoto, erupción volcánica y rayo, también hechazón o barrido por las olas y entrada al mar en el buque, pérdida de bulto entero, carga o descarga, es una cláusula tipo B. Y la cláusula tipo C nos dice que es de la menor cobertura, que es similar a su predecesora, que es la cláusula B, pero que deja por fuera el terremoto, el barrido de las olas, entrada al agua en la bodega y pérdida de bulto entero en carga o en descarga. Con esto, lo que les estoy diciendo es que la póliza de seguro que tomará una persona que negocie con un Incoterm CIF será una cláusula tipo C, y una persona que negocie con un Incoterm CIP será una cláusula tipo A. Eso quiere decir que la cláusula tipo A tendrá un cubrimiento mejor que la cláusula tipo C. Entonces, ustedes me dirán, bueno, Janet, entonces, ¿qué hago con el resto? Pues el resto, si ustedes son los compradores y son los que están asumiendo el riesgo de esa mercancía,
pues tendrán que tomar una póliza de seguro por las coberturas que no tiene la cláusula tipo C. Entonces, eso es muy importante porque fíjense cuántos de ustedes no sabían que esto estaba pasando y que hay que tomar una póliza adicional. Vámonos para el Incoterm DAP. El Incoterm DAP nos habla, y ya aquí volvemos nuevamente a la normalidad, cuando hablamos que los costos y los riesgos los asume el vendedor hasta el mismo punto, y lo mismo, los costos y los riesgos los asume el comprador desde el mismo punto. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice en un Incoterm DAP, que es entregado en el lugar, sirve para cualquier modo de transporte. El punto de entrega significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada preparada para la descarga, en el lugar de destino designado o en el punto acordado en ese lugar. Entonces, hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. Que adicionalmente se tendrá que identificar el lugar o el punto de entrega destino con precisión. Nuevamente les digo, es como si ustedes le dijeran, entrégueme en Bogotá. ¿Listo? Que los costos de descarga no se exige al vendedor que descargue la mercancía a los medios de transporte de llegada. O sea, el vendedor no está obligado a descargarla. Que el despacho de exportación lo hace el vendedor y que el despacho de importación lo hace el comprador. DPU. Doctora Janet, Entregada. disculpe, Señora, claro que sí. tenemos acá una pregunta. Dime, Luz Dari. Dice, en el término CIF para realizar la liquidación de impuestos, entonces se tendría en cuenta tanto el seguro del proveedor como el seguro del comprador. Claro, acuérdense que a nosotros nos piden, cuando estamos haciendo la declaración de importación, nos piden especificar el valor del seguro, ¿ok? Ojo, el seguro que compra su proveedor está incluido en el valor de la mercancía. A menos de que se lo especifique, usted lo puede colocar separado. ¿Por qué razón? Porque yo te vendo a ti en 100 pesos y en esos, y te digo, en CIF te vale 100 pesos y en esos 100 pesos está incluido el valor del seguro. A menos que yo te diga, Yendi, te vendo CIF 80%, 80 pesos y 20 te vale el seguro. Si yo te lo separo, tú tienes cómo separarlo en esa declaración de importación para decir, ah, ok, 20 es lo que tuvo que pagar mi proveedor por el seguro y 30 fue lo que yo tuve que pagar por el seguro adicional que asumí por los riesgos que no estaban cubiertos en esa póliza, ¿sí? Entonces, si tú tienes los valores desglosados, claro, lo puedes hacer, pero si no, entonces solamente tendrías que colocar lo que tú pagaste por tu póliza de seguro, que es el valor que tienes exacto. Pero si yo te vendo en CIF a 100, tú no sabes cuánto me costó a mí la póliza de seguro. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Luz Dari. No, doctora Janet, no hay más preguntas, pero aprovecho la oportunidad para recordarle a nuestros asistentes que tenemos la encuesta para que por favor la diligencien, solo les tomará un minuto y con esta pueden recibir las memorias de este evento. Gracias, Luz Dari. Vámonos ya con los últimos slides. DPU, entregado en el lugar descargado. Entonces, ojo acá porque es un tema bien interesante. Volvemos nuevamente, los mismos costos y los mismos riesgos hasta el mismo punto por parte del vendedor, los mismos costos, los mismos riesgos por parte del comprador. Entonces, lo que nos dice es, entrega en el lugar significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía, una vez descargada a los medios de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en el lugar de destino designado o en el punto acordado, si se acuerda tal punto. Dice, el vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado y descargarla. Eso es lo importante de este Incoterm. Por eso se llama unloaded, delivery place unloaded. Quiere decir entregado en el lugar, descargada. ¿Ok? Aplica para todos los modos de transporte. Hay que especificar muy bien el punto. El despacho de exportación lo hace el vendedor, el de importación lo hace el comprador. Y ahora vamos al último Incoterm, DDP, entregado con derechos pagados.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice este Incoterm? Dice que el vendedor significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, despachada para la importación, en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga. Ojo acá, aquí no nos está diciendo, vendedor, usted tiene que descargarla del medio de transporte. No, en este Incoterm no está obligado el vendedor a descargar la mercancía. Sirve para cualquier modo de transporte. Para los vendedores es la máxima responsabilidad de los Incoterms. Entonces, este es el Incoterms que yo, o sea, le entrego con la mayor responsabilidad. Debo tener total claridad del punto de entrega. Si el vendedor incurre en un costo de descarga, o sea, acuérdense, en este Incoterm no está obligado a descargar, pero si el vendedor incurre en costos de descarga y la descarga en ese punto, le puede cobrar al comprador siempre y cuando lo hayan acordado. El despacho de exportación y de importación es responsabilidad del vendedor. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque yo le entrego en ese punto a mi cliente ya hechos todos los procesos de nacionalización. ¿Listo? Entonces, les dejo también, si ustedes ingresan a la página de la Cámara de Comercio Internacional, encuentran esta tabla con los dibujos que ustedes han visto acá, porque este fue uno de los puntos importantes que tuvo los Incoterms 2020. Tuvimos una visual para poder identificar cuáles eran, hasta dónde iban nuestros riesgos, hasta dónde iban nuestros costos y nuestras responsabilidades. De las 11 reglas, aquí están las que son para cualquier modo de transporte, y aquí están las reglas para transporte marítimo. Esto ustedes lo pueden descargar fácilmente de la página de la International Chamber of Commerce. Muchas gracias, Luz Dari, muchas gracias, Alejis, por esta invitación.